Jesús Murillo Caram, coordinador de Asuntos Jurídicos de Enrique Peña Nieto. Buenos días, Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias, Jesús, buenos días. ¿Les cayó de sorpresa o ya estaban prevenidos del anuncio que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador de pedir invalidar la elección? Pues no, de sorpresa no, porque todos los argumentos que plantearon son argumentos que ya han sido discutidos, probados, que ya quedó claro, usaron algunos que son verdaderamente creíbles. Y lo nuevo que hubo, pues no tiene ningún sustento, ninguna sorpresa, esperábamos esto y estamos listos para poder volverlo a dejar claro otra vez. Ahora, Jesús Murillo Caram, estaba molesto ayer el presidente del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, no fue una respuesta pues demasiado, digamos, agresiva para algo que ya se esperaba, iba a ser Andrés Manuel López Obrador y que además está pues dentro de la legalidad. Mire usted, no hay una respuesta agresiva. Lo que dijo el presidente del partido es muy claro. Yo se lo voy a poner sin elementos de mi criterio personal. Lo voy a dejar a criterio de los... Y él ha participado, el candidato López Obrador, en 5 elecciones, de las cuales perdió 4 y ganó 1. Y las 4 que perdió dijo que eran fraude. Solo la única limpia es la que ganó. Bueno, lo que dijo el presidente del partido está en... El criterio que de esto desprendamos, usted y hoy todos los ciudadanos. Vamos a intentar otra vez comunicarnos con Jesús Murillo Caram. Bueno, ahí estaba fallando la comunicación y es importante, por supuesto, escuchar lo que dice el coordinador de Asuntos Jurídicos de Enrique Peña Nieto en torno a estos señalamientos que hace Andrés Manuel López Obrador, como que Enrique Peña Nieto fue creado por las televisoras, que las encuestas desestimularon el voto de los ciudadanos, que incluso la guerra sucia incluía al propio expresidente de México, Vicente Fox, que los gobernadores del PRI hicieron ahí un gran equipo para cooptar el voto. 2.9 millones de votos habrían conseguido los gobernadores priistas, que Enrique Peña Nieto gastó en la campaña cerca de 5,000 millones de pesos en vez de los 340 aproximadamente que les permite el Instituto Federal Electoral, entre algunas otras cosas. Se ha dicho ya por parte del PRI, como lo escuchábamos ayer y lo escuchábamos ya en días anteriores, pues que ellos van a ir también al tribunal, básicamente a defender el triunfo, a defender los votos que obtuvo Enrique Peña Nieto, alrededor de 19 millones de votos. Recordemos, para Enrique Peña Nieto, según el cómputo terminado el fin de semana pasado por el IFE, 19 millones de votos para Peña Nieto, por ahí de 16 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador y 12 millones de votos aproximadamente, cerrando números, por supuesto, para la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Tenemos a Jesús Murillo Caram en la línea. Vamos a recuperarlo ahora. Mientras tanto, también vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Monreal, quien fue el encargado de llevar la solicitud de invalidez de la elección hacia el IFE. Salió del Hotel Hilton después de la conferencia que escuchamos ayer en vivo aquí en Milenio. Al llegar estaba acompañado por Dante Delgado, Luis Walton, Jesús Zambrano, y montaron una mesa con todos los artículos promocionales que utilizó presuntamente Enrique Peña Nieto para tener el voto de la ciudadanía, y dice que la presentación de estas y las otras pruebas son suficientes para anular la elección. Vamos a ver parte de lo que sucedió ayer en el IFE. Porque aparte de los agravios que se desarrollan en el juicio de inconformidad, que contiene la coacción, compra de voto, intervención ilegal de los gobernadores, encuestas, la forma en cómo se manipuló y se indujo al voto. Aparte de todos los agravios que hemos definido, cada uno de los estados del país o entidades federativas ha presentado sus propias pruebas y por eso es que son traídas al Instituto Federal Electoral en 5 vehículos. De ese tamaño es la magnitud de documentos y de pruebas. Jesús Murillo Caram, lo recuperamos, está en la línea, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Gracias. Nos quedamos en el mensaje que dio ayer el presidente Le repito del PRI, que a mi gusto fue un mensaje respetuoso y que se finca en criterios que pues cada quien puede considerar. Le decía yo, de 5 elecciones en las que ha participado, las 4 que perdió fueron fraude y la que ganó, esa sí fue limpia. Bueno, pues eso les da un criterio a cada quien de lo que dijo el presidente del partido y eso. Ahora, uno de los temas más recurrentes, Jesús Murillo Caram, por el movimiento progresista, pero también por algunos analistas académicos, ha sido efectivamente el problema del excesivo gasto de campaña
no solamente de la campaña de Enrique Peña Nieto, sino incluso también de los otros candidatos. ¿Hubo un excesivo gasto en estas elecciones pasadas? Se han hecho monitoreos de gasto permanentes, los hace la autoridad electoral, los determina, los investiga, los clasifica. Yo le diría a usted, el excesivo gasto de campaña tendrá que determinarse y en los casos en los que lo haya habido, pues la autoridad deberá tomar las medidas necesarias, pero es una tarea de una autoridad que tuvo los elementos técnicos para medirlo, que no es producto de la acusación de alguien o del planteamiento de alguien, sino de un análisis serio y profundo de cada una de las cosas. ¿Cuánto gastaron ustedes, por ejemplo, en la campaña Jesús Murillo Caram? Andrés Manuel señala que hasta 5,000 millones de pesos. Bueno, los números de él son siempre los números que él quiere, ¿no? Él tiene su propia información. Es decir, yo francamente, con toda franqueza le digo, yo confío más en quien tuvo los elementos para medirlo que en quien se le ocurren cifras y las dice con una tranquilidad enorme. ¿Cuál es la cifra del PRI, Jesús? ¿Cuál qué, perdón? ¿Cuál es la cifra de gastos del PRI? ¿Cuál es la qué? La cifra de gastos de campaña del PRI. Ajá. No, yo no la tengo, la tienen si hay un equipo de contadores públicos midiéndola, esa es una cifra que yo no tengo. Bueno, una de las cosas es esto del tope de gastos de campaña, ¿no? Y la otra es la compra y coacción del voto, que, pues según algunos actores políticos, sí existió. Y sí existió, quiero decirle, no solamente por parte del PRI, sino presuntamente también por parte del PRD y del PAN. ¿Es una práctica común en México? Mire usted, depende de cómo calificamos eso, ¿no? Pero yo le voy a decir algo que me parece que es la realidad total. Cuando usted y yo fuimos a la urna, nos enfrentamos solos a nuestra boleta después de que un grupo de ciudadanos, de 1 millón de ciudadanos, de los distintos partidos y algunos sin partido, que fueron escogidos mediante la selección de la letra de su apellido, estaban ahí los ciudadanos mexicanos para darle a usted una boleta que firmaron previamente, para que quedara claro que no había boletas que no estuvieran firmadas por los ciudadanos que acababan de llegar ahí, y que le entregaron a usted una boleta o varias boletas en las que usted se encerró sola, con su conciencia, con su propio pensamiento y su decisión, a votar, a cruzar lo que usted consideró que era lo adecuado. Y esto lo hicimos 50 millones de mexicanos y nadie nos lo puede ocultar. Pero esto no, Jesús Murillo Caram, no exime o no exenta la posibilidad de que hayan intentado o incluso se haya repartido dinero por comprar un voto. Una cosa es lo que pasa dentro de la casilla, y otra cosa es lo que haya pasado antes del proceso. Las dos cosas son importantes. Lo que pasó dentro de la casilla demuestra claramente que votamos sin ninguna coacción, en plena libertad. Y lo que pasó antes, en el caso que se pruebe, seríamos los primeros en reprobarlo, sin duda alguna, y incluso consignarlo. No hay prueba alguna de eso. ¿Nadie compró votos en la elección pasada, ni el PRD, ni tampoco el PAN? Yo no voy a caer en el mismo error que cayeron ellos de acusar sin fundamento. Yo tendría que tener los fundamentos para poder hacer una afirmación de esta naturaleza. ¿Ustedes no van a presentar ningún tipo de acusación al respecto? Tenemos varias, no en ese sentido, pero en otros sí. Andrés Manuel López Obrador decía, para darle solamente un repaso rápido y recordar al auditorio, Jesús Murillo Caram, lo que se señalaba ayer, que Enrique Peña Nieto era producto de la televisión. Mire usted, según las mediciones de aparición en la televisión, que midió la universidad, el Politécnico y empresas serias, el que más salió fue él. Así que el producto en todo caso sería él. Que las encuestas ponían a Enrique Peña Nieto muy encima y desestimularon la votación de los ciudadanos. Mire, yo creo que lo que pasa es que se están buscando pretextos tan absurdos como ese es el más absurdo de todos. Las encuestas se leen en el momento en que las sacan. Acusa a todas las empresas, ya después quitó algunas que no le convinieron, pero primero acusa a todas. Las encuestas nos señalaron una ruta muy clara en la que nosotros hablábamos ya al final de entre 8 y 10 puntos, y ese fue el resultado. O sea, las encuestas hay que leerlas, no hay que tomarlas literalmente. Las encuestas son una fotografía del momento en que se levantan. Si usted las va viendo en el curso del proceso, va viendo cómo van cambiando y cómo van teniendo una tendencia. Y esa tendencia nos marcaba que el final de la elección iba a ser entre 8 y 10 puntos, como fue. Dijo que no encuentro el argumento ahí en ese sentido. Que echaron incluso mano ustedes, Jesús Murillo, del expresidente, del panista Vicente Fox. Bueno, eso ya es, sí, anularía usted una elección porque un expresidente que sabemos que da su opinión de lo que quiera y cuando quiera y como quiera, ¿lo utilizaría usted como argumento para eliminar una elección? Ya me parece ridículo. Ahora es importante decir, Jesús Murillo Caram, que estas irregularidades, algunas de ellas como Monex, Soriana y algunas otras, también las ha señalado el Partido Acción Nacional. Sí, con un criterio absolutamente distinto y con
un planteamiento que no va al fondo. Nosotros vamos a demostrar, ya lo hicimos, pero lo volveremos a hacer y lo haremos las veces necesarias. Entonces no tiene nada que ver con la elección. Están utilizando un hecho que no tiene nada que ver. Incluso están utilizando una demanda que nosotros estamos denunciando a quienes nos quieren chantajear y no la quieren usar en contra nuestra. No son más que argumentos. Si a alguien no le queda claro es porque el sentido común ya se acabó. Gracias, Jesús Murillo Caram. Buenos días. Para servirle a sus órdenes. Gracias, buenos días.